Buenos días, mi nombre es Vianey Flores, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación del Centro Universitario CESAN. En este video haré una breve exposición del libro Problemáticas Educativas en el Mundo Contemporáneo. En este libro se nos habla de algunos problemas que existen dentro de la educación y que afectan tanto a los estudiantes como a los padres de familia y como a los docentes. En este libro, en primer lugar, nos habla de que existen diferentes críticas hacia la educación, las cuales no se basan no son científicas y no están comprobadas. Sin embargo, esto hace que se dañe la imagen de la institución. Algunas de estas frases podrían ser que antes había orden y disciplina, que el maestro ya no tiene autoridad, que les falta vocación, que a los alumnos ya no les interesa nada. Sin embargo, para poder comprender esta situación es necesario vivir al interior o estar dentro de la institución para poder saber cómo es que se llevan a cabo pues, todos los procesos que hay ahí. Y para que podamos emitir algún juicio acerca de las instituciones, es necesario que se hagan estudios políticos pedagógicos que se basen en un pensamiento crítico, y hay que leer, hay que pensar y hay que mirar para poder referirnos a este tipo de situaciones. Lo primero que debemos de tener en cuenta para poder hablar de educación es que debemos tener humildad, ya que se está hablando de la vida de las personas. Tener el pensamiento de que la educación es una actividad que nos da valores. En la educación se debe poner en práctica la transmisión de la cultura, a través de la educación que da la familia y a través de la educación que da la escuela. Con esto se puede lograr incorporar a los alumnos a una vida social y cultural, y a la educación se le considera como que es muy importante para el progreso de una sociedad. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que hay muchas desigualdades en la educación y que no se va a poder educar igual a unas personas que a otras por el contexto en el que están viviendo. Esto quiere decir que el contexto tiene mucho que ver dentro de la educación, porque las políticas que existen en los diferentes países o en los diferentes estados no es la misma. Sin embargo, la política y la educación deben de ir de la mano para poder ayudar a las personas a tener una buena convivencia y a que cada una cumpla con los diferentes roles sociales. Hablando de educación, existen diferentes tipos de educación. La primera es la educación formal, en la que eh, está como reconocida, es la que tiene un reconocimiento oficial y en la que se le otorga a los alumnos un, un certificado o un título para que puedan ejercer y puedan seguir adelante con sus estudios. La educación no formal es en la que no se otorgan ni títulos ni algún tipo de oficio ni de documento que avale estos estudios. Y por último encontramos a la educación informal. Esta educación se aprende como en los hogares, en las familias, o son algún oficio y no tienen ningún valor curricular. Asimismo, dentro de la educación existen tipos de modalidades como la educación a distancia o como la educación virtual. Ahora bien, dentro del libro se menciona que existe la necesidad de una formación escolar que desarrolle alumnos disciplinados, que respeten las normas de conducta. La escuela es la responsable de la disciplina de los alumnos, de enseñarlos a que sean obedientes y que se dejen conducir por la escuela. A la escuela le corresponde la educación de los hijos y a la familia les corresponde también la misma educación, pero dentro del seno familiar. Y a los alumnos lo que les corresponde es tomar el rol ya sea como alumnos o como estudiantes. En la actualidad, los centros educativos deben estar a la altura de lo que la sociedad
de lo que la sociedad les pide, como estar en constante cambio por los cambios que se suscitan dentro de la sociedad, como ahora es muy común que los alumnos tengan desde muy pequeños un aparato electrónico y entonces los maestros tienen que prepararse para poder utilizar estos aparatos y poder darles a los alumnos las clases de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, estos aparatos también han sido causa de que muchos alumnos este, faltan mucho al respeto, o sea, se hacen videos, se hacen cosas que no son indebidas y el docente debe de estar preparado para enseñarles a los alumnos el buen uso de estos aparatos electrónicos. Otra de las problemáticas y que en la actualidad se está padeciendo mucho es la que se suscita por las desigualdades que existen entre los niños, por la diferencia de sexo o por las identidades genéricas sexuales que existen en la escuela. Se han realizado varios estudios acerca de esto y esto hace que, pero sin embargo, a pesar de que se han hecho muchos estudios, los problemas dentro de la escuela se siguen suscitando mucho. Hay muchos avances y muchos reconocimientos acerca de este tema. Sin embargo, con la diversidad sexual que existen en todas las escuelas, aún no se tiene una educación hacia este tipo hacia esta persona, hacia estas personas, o todavía no se puede hablar tranquilamente de la diversidad sexual que existe dentro de las escuelas por la situación de algunos padres de familia o algunos docentes que no aceptan este tipo de situaciones. Situaciones como la violencia, los abusos sexuales y violaciones cada día se ven más en la sociedad y, y lo peor de todo es que estas situaciones no se denuncian. Por lo tanto, vemos que en un estudio que se hizo, nos dice que cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. Solamente de todos estos abusos, solamente se denuncia el 10% de los casos y solamente el 1% de las personas señaladas en cualquier tipo de abuso, de este tipo de abusos, el 1% son condenados. Y se ha llegado también a la conclusión que el abusador casi siempre es alguno de los familiares varones que están alrededor de los niños. Podemos concluir que los problemas como la educación, la política, la infancia, la sexualidad, etcétera, son problemas que existen en todo el mundo y que por lo tanto debían de poder resolverse a nivel global. Gracias.